Bienvenidos y bienvenidos a la casa de todos los madridistas. Bienvenidos al mejor estadio del mundo. Bienvenidos al estadio Santiago Bernabéu. Hoy es miércoles 22 de marzo del 2023 y arrancamos la vuelta por los exteriores. Después, ya sabéis, accederemos al interior. Pero mientras, ya sabes, puedes darle al me gusta, suscribirte y activar las notificaciones. Dentro vídeo. Con todos ustedes, Maribel de Jesús. Bueno, hoy sí que tenemos la grúa trabajando en el interior, la grúa del Fondo Sur. Y en esta zona que estamos acostumbrados ya a ver plataformas elevadoras trabajando, de momento parece que en el día de hoy no, pero este es el trabajo que están realizando. Ya sabéis que tienen que completar todo esto, tienen que unir el mirador o la pasarela 360 y poco a poco tenemos menos visión de los avances de los exteriores, aunque siempre quedará algo. Os voy a dejar ahora un clip que he grabado antes, cómo subían uno de los nexos de esta parte, porque ahora os cuento una cosa que estoy muy ilusionada y muy contenta. Aquí están metiendo material, así que os dejo el clip y seguimos. Ahí lo tenéis, el nexo, cómo lo están cogiendo, cómo lo van a poner. Ahí está el nexo que acabáis de ver en ese clip que os he dejado, que es de esta mañana. Ahora mismo ya veis que ya está totalmente ahí anclado y fijado. Por otro lado, por aquí continúan trabajando, ahora mismo están en esta zona del ascensor. Se mueve esta plataforma elevadora y seguimos viendo bastante material que tienen aquí. Bueno, material, podríamos decir restos, escombros, basura que está en los contenedores, que se la tienen que llevar. También piezas para formar andamios y lamas y vidrio o ventanales. Aquí tenemos. Parece que por aquí también están poniendo ya esa chapa blanca, como la que veíamos en el otro lado, que después pusieron el recubrimiento. Pues avanzan por esta zona. No sé si en otros lados también la han colocado, porque como están las lamas no se ve, pero por aquí ya estáis viendo que sí. Y no sé qué tienen aquí cogido con la grúa. Es como una plataforma, ¿no?, en la que están subidos, y quizás por eso montaron todos estos andamios para poder trabajar en esa zona. Esquina de la Torre B, caparazón de la Torre B de Bernabéu, y pasamos a la fachada principal del estadio. Veremos el lateral oeste. Bueno, chicos, os voy a contar un poco mi vida. Esta mañana he venido y he estado grabando con Televisión Española un programa que yo creo que ha quedado bastante guay. Cuando salga o cuando vaya a salir os avisaré por si lo queréis ver, y he estado toda la mañana grabando con ellos. Entonces tengo pequeños clips guardados o grabados de avances que os iré poniendo según vayamos viendo el vídeo. Os avisaré para que no os perdáis. Bueno, y ayer veíamos cómo ponían la primera visera. Yo creía que no le iban a subir en el día de hoy porque le faltaba colocar esa pletina como se enseñaba por la tarde, pero debe de ser que ya la han puesto. Y están colocando la segunda visera de este lateral oeste. Veis cómo la tiene ahí cogida la grúa torre, y poco a poco la van colocando en su sitio. Mirad cómo están ahí los trabajadores. Tienen incluso una plataforma elevadora. También están con la línea de vida y la visera enganchada con la grúa torre, y poco a poco la van bajando. A la izquierda está la que veíamos ayer, y esta es la que ya estaba preparada. También en el vídeo de ayer os enseñaba cómo habían traído nuevas piezas, así que esto va a continuar. Daros las gracias porque sin vuestro apoyo diario nada de estas cosas me pasarían, nada de estas
cosas serían posibles. Bueno, seguimos viendo cómo trabajan en las zonas de la viga Corona. Ahí están con esa plataforma y también se les ve por dentro de las lamas. Aquí vemos en el lateral oeste el material que han dejado, y antes de enseñaros más imágenes del lateral oeste os voy a dejar justo 2 clips que he grabado esta mañana, como os comento. Ya son los últimos que tengo de esta mañana. Visto esto, creo que ya podemos seguir con continuidad la vuelta. Vemos cómo trabajan y cómo meten material en las zonas interiores. Aquí lo podéis ver en esa parte de ahí. Y mirad cómo va ya la visera. Esta mañana la estaban colocando y ya la han terminado de ajustar. Tiene ahí las eslingas todavía puestas, pero ya la grúa no la está sujetando. Ya tenemos 2 viseras puestas y veremos si van a formar ya una tercera. Por aquí vemos más andamios en esa viga Corona y mirad qué impresionante se ve. Estas piezas siguen protegidas con estos plásticos negros. Más imágenes del lateral oeste. Aquí tenéis las 2 viseras ya totalmente colocadas. Aunque aquí sigue habiendo trabajadores que siguen trabajando en esta zona de la visera. Veremos si tienen preparados más tramos para continuar colocando, pero mirad ya cómo avanza. Aquí tenemos más piezas blancas, así que debe de ser que están formando otra visera. Ahí vemos el triangulito. Ya sabéis que cada visera lleva 2 triangulitos. Y la grúa de Rafael Salgado también está trabajando en el interior. Ahora, cuando accedamos al interior, descubriremos lo que están haciendo. Antes, como siempre, nos asomamos por aquí y nada nuevo. Han traído lamas para esta parte y yo creo que es para completar la fila de lamas que falta en este caparazón de la Torre C de Campeones. Recordad que lo hablábamos en anteriores vídeos, que todavía tenían que terminar esa parte, así que yo creo que estas lamas, que son bastante grandes, son para esa zona, para las últimas o primeras filas del caparazón de la Torre C, porque las marcas no, o sea, esta parte todavía no está lista, no está preparada, ni siquiera tiene colocados los nexos. Lateral oeste visto, caparazón de la Torre C de Campeones, y avanzamos a ver si os puedo enseñar las piezas nuevas que han traído en esta parte. A ver si subiéndome a algún sitio las vemos mejor, porque ahora mismo están ahí las vallas y no se diferencia muy bien. Desde aquí ya se ve mucho mejor. ¿Dónde creéis que van a colocar estas piezas? Ahora se nos han puesto ahí unos toritos. Al fondo tenemos las piezas que están formando una visera, y esta parte está como muy despejada a cómo estábamos acostumbrados de verla. A ver si se avanzan y podemos ver mucho mejor las piezas. Aquí las tenemos. Voy a hacer el máximo zoom posible para que las podáis ver bien. Si alguien sabe dónde van, que lo deje ahí abajo en los comentarios, como siempre, que a mí me ayudáis muchísimo. Si os fijáis, han traído poquitas lamas, por eso yo pienso que irán en esta parte de aquí para terminar esa fila. Seguimos viendo los avances del día de hoy. Ya estamos aquí en el fondo norte, que vuelve a tener movimiento. Ayer descubríamos esta parte, que todavía no me ha quedado claro si será para las puertas o para el zócalo. Y toda esta zona está cubierta de andamios. Ya sabéis que tienen que juntar ambas partes.
como en todas las esquinas, que todo esto va unido. Y bueno, lo he puesto en la publicación porque sé que alguien me lo dirá. Ayer Josep Pedrerol lanzaba la noticia de que en octubre el Bernabéu estaría listo y que la inauguración decía día y mes, 23 de diciembre del 2023, o sea, faltarían algunos meses. Veremos qué ocurre y que se haría un evento parecido al de la Super Bowl. Así que bueno, imagino que ya lo sabéis, la noticia que decía ayer Pedrerol. Veremos qué pasa. Os muestro esta parte más de cerca, con más zoom, para que podáis ver las uniones. Ahora mismo está colocada esa valla, pero ayer veíamos cómo llegaba hasta abajo estas piezas. Si os fijáis, el límite, por así decirlo, es en estos anclajes, que teóricamente es cuando quiten los pitorrillos, tienen que poner piezas como estas, como este abanico, así tiene que ir. Y este andamio de aquí no sé si corresponde a los pilares que están colocando en el interior. Después lo veremos. La grúa está justo en el centro del fondo norte y, como os digo, esa estructura solo la han colocado en esa parte de ahí. Si os fijáis, si tienen que poner eso en todo el fondo, vale, aquí ok, porque no hay escaleras, pero en las escaleras, en esta parte, en estos sectores que hay escaleras, no sé hasta qué punto podrán colocar eso. Bueno, sí, porque sale hacia afuera, así que sí que podrían. Bueno, por lo demás, salvo esa estructura, no tenemos noticias en el fondo norte. Bueno, sí, que ya están preparando esta parte, está ahí medio escondida para hacer los tabiques. Ya tienen toda la estructura preparada, así que dentro de poco yo creo que comenzarán. Mirad toda la gente que tenemos aquí, y es que están metiendo material gracias al camión grúa. Ahí lo está dirigiendo el de Aguado, así que están introduciendo material para seguir trabajando en los interiores, que todavía queda bastante trabajo por hacer. Y nosotros nos dirigimos hacia esa esquina de la torre de 14ª. Mira, lo que estaban esperando es esta plataforma elevadora que van a meter en el interior. Y mientras tanto la grúa torre baja esto. Siguen trabajando también en la parte de los ascensores, tanto en la zona inferior como en la zona superior. Ahí vemos cómo colocan los ladrillos. Esquina de la torre de 14ª. Están hormigonando, está aquí la hormigonera y la bomba de hormigonado. También vemos una plataforma elevadora. Estamos caminando ya, por cierto, por Padre Damián, y parece que están trabajando en esta parte, que no lo veis, pero no creo que estén retirando plásticos de protección. Ahora lo veremos mucho mejor. Primera parada, como siempre, de este lateral este, el Torreón Norte. Aquí vemos cómo han puesto las barandillas, aunque sigue todo protegido con esa malla de protección azul, y los ladrillos. Se ve bastante movimiento por toda esta zona. Mirad el Torreón Norte, como lo tenemos por aquí. Y la verdad es que, como está la bomba de hormigonado recogida, no os puedo decir en qué zona están hormigonando. Están aquí en mi puerta, en la puerta 53. La plataforma elevadora baja, pero ya os digo lo que está haciendo la plataforma elevadora, que es poner las plaquitas, las marcas en toda esta parte, para terminar, como estamos viendo ya,
en la esquina de la torre B, de la torre C e incluso en el lateral oeste. Ahora estamos en esa etapa que tienen que hacer eso en todo el estadio. Están aquí trabajando con la plataforma elevadora, estarán preparando todo para continuar colocando la pasarela de servicio y mirad el agujero cómo avanza. Tenemos toda esta parte y esta es la que hicieron ayer que os enseñaba. Comienzan a pintar esta zona de blanco, al igual que hicieron por este lado, y esas son las novedades en esta primera parte. Y es que mirad ya por dónde avanzan con las lamas. Esto está siendo increíble el pedazo de avance que están dando, y le quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sectores por completar. Así que por aquí yo creo que ya también tendrían que comenzar a colocar las primeras piezas para después poner los nexos y seguir avanzando con las lamas. Más piezas blancas, muchísima actividad en el día de hoy, y es que tienen que aprovechar hasta que vuelva el fútbol al Santiago Bernabéu, que será el día 2 de abril, por cierto. Atención, porque aquí tenemos más piezas de esas pasamanos, barandillas. Intuyo que es para la nueva grada, pues los tienen ya aquí preparados. Más material y fíjate la pedazo de pieza que tienen preparada aquí blanca. Continuamos viendo contenedores llenos de chatarra y de escombros. Que madre mía, ¿cuándo terminarán de sacar escombros, Esa es la gran pregunta. Más imágenes. Mirad, esto es lo que os decía que estaban pintando de blanco. El de blanco queda mucho más bonito. Y por aquí avanzan con las lamas. Iban el otro día por aquí, que era estaban justo al lado de ese trozo que habían retirado los plásticos de protección, y mirad ya por dónde van. Es que ya no se ve un tramo de escalera de esa serpiente, y el siguiente va a desaparecer en nada. Eso sí, ya solo podrán avanzar en este sector porque el siguiente no tiene los nexos puestos. Tienen un montón de uniones listas para terminar de unir todas estas guías. Ya casi no me entra en la pantalla todas las lamas de la cantidad increíble que han puesto. Y bueno, mirad dónde han comenzado a poner barandillas. En esta zona de aquí casi ni me fijo. Son las mismas barandillas que estamos viendo en toda la obra, pues en el nivel superior es donde las están colocando. La verdad es que han avanzado bastante y llevan un buen tramo ya colocado, y eso es lo que están haciendo ahora mismo. Mirad todo lo que han traído, que hay un montón de palets, y por aquí vemos las lamas que les quedan todavía por poner para terminar ese sector. Bueno, mirad qué impresionante cómo está quedando. A ver si dentro de poco retiran ya los plásticos de protección de las lamas y lo vemos mucho mejor. Otra imagen espectacular y otro contenedor lleno de chatarra. Mirad esto, qué impresionante cómo se ven ya las lamas, Esto es espectacular. Y ya caminamos por Concha Espina para ver el fondo sur. Parece que ya van a comenzar a trabajar también en esta zona del ascensor. Mirad cómo está. Y por aquí de momento todo igual. Veis esa zona de los tabiques, cómo continúan trabajando. Por aquí también vemos algunos andamios. Y ya avanzamos por el fondo sur, avanzamos por Concha Espina, y en cuanto terminemos esta calle pasaremos al interior. Están trabajando con un camión grúa
justo ahí, pero el tabique no lo han hecho aún. Ahí han montado un pequeño andamio y mirad cómo avanzan en toda esta zona, que aún no tenemos esa estructura como si la han colocado ya en el fondo norte. Y siguen trabajando en la zona inferior con ese nexo que colocaban esta mañana. Parece que ya le van a retirar las cuerdas, sí. Fondo sur visto, vuelta por los exteriores terminada, así que accedemos al interior. Mirad qué bien se ve desde aquí el tramo que está pintadito, las barandillas que os enseñaba antes y cómo avanzan con las lamas, más todo lo que tienen aquí por dentro. Mirad. Bueno, ya estamos en el interior y no sé por qué, pero cada vez es como que veo el césped peor. No sé qué está pasando, qué está ocurriendo. No creo que lo vuelvan a cambiar, sinceramente. Yo creo que ya tirarán con este de aquí a final de temporada. Las palomas están ahí dándose el festín del siglo. Hoy no tenemos ninguna lámpara colocada ni en la parte del fondo norte ni en la parte del fondo sur. De hecho están recogidas como si hubiese aquí un partido. Las líneas siguen pintadas porque todavía duran del anterior partido, pero ya os digo que no sé qué ocurre, que el césped es como que me da la sensación de que cada día está peor, pero bueno, hay todavía tiempo para que se intente o se pueda recuperar lo máximo posible. Aprovechamos esta zona para ver cómo avanzan con la grada, que ya están terminando de colocar este tramo de escaleras que llega hasta el final. Aquí tenemos estas barandillas y bueno, así avanza la grada, una grada prefabricada. Ahí tenemos 4 o 5 trabajadores en esta parte de esa esquina. Vamos a ver ya, como siempre, comenzamos por el fondo norte. Han puesto aquí 2 andamios y bueno, han retirado un pelín las lonas en esa zonita. Veremos esto que ocurre. Y bueno, aquí lo han llenado, han puesto el pilar y además han colocado andamios a su alrededor, como estáis observando en el vídeo. Y bueno, si os fijáis, está todo ahí con puntales, con andamios, y ha aparecido otro pilar más. Ya os dije que pensaba que pondrían 4 en cada fondo. Veremos cuántos son finalmente. Aquí tienen otro andamio preparado, así que ahí irá otro pilar, y el otro está en esta zona de aquí, aunque no tiene andamios a su alrededor. De momento tenemos esos 3 puestos en el fondo norte. Como veíamos, están trabajando con la cesta, con la grúa y con la cesta, evidentemente, en estas cerchas del fondo norte. Han desplazado una que está totalmente estirada, mirad cómo está. Las demás sí que están unidas, pero esta sí que está estirada. De momento no vemos ningún toldo colocado que se aprecie desde aquí. Eso sí, están trabajando, como os digo, con una cestita en esa parte. Por otro lado, retoman los trabajos en la colocación de estos remates. Ahí lo estamos viendo. Y lo que casi han terminado es de colocar la chapa. Ayer veíamos que quedaba la mitad y en el día de hoy solo les queda por poner 2 sectores de ese skybar, la chapa, por así decirlo. Así que es otra de las cosas que avanzan muchísimo. Fíjate toda la luz que quita, simplemente con colocar esto. Por aquí entran los rayos de sol, pero al poner esa chapa quitas esa luz. Vamos a ver los palcos de este segundo anfiteatro, que cada día avanzan muchísimo. Mirad toda la gente que hay en esta parte. Ahí están moviendo un andamio y mirad esta zona que avanza muchísimo.
Poco a poco ya van terminando estos palcos, más andamios y a ver cuándo están disponibles. Ya os digo que han retirado las lámparas del césped y aquí han pintado algo, unas señales han puesto ahí con spray fosforito, spray rosa, han traído más material que lo han dejado aquí. Mirad esto, ahí lo han dejado acopiado al lado de donde es la entrada del hipogeo. No sé muy bien lo que es, parecen como conductos. También han puesto un andamio donde está esa puerta, ese acceso, grada abatible abierta. Aquí tenemos los pajaritos comiéndose las pipas. Y por otro lado, mirad todo esto cómo lo han protegido con lonas negras. Ahora se me ha olvidado deciros una cosa, pero vamos a volver después. Primero voy a terminar de ver el fondo sur, todo protegido con lonas negras. En la zona de los palcos tenemos bastantes puntales. Ya vimos que en el segundo anfiteatro habían quitado las barandillas y es que parece que están pintando. No sé si le están echando esa pintura gris o qué están haciendo, pero ahí tienen como botes de pintura. Tienen colocada la línea de vida y ahora mismo están en esta zona. No sé si es que van a cambiar asientos o qué van a hacer en toda esta parte. Por ahí están trabajando y tienen todo protegido, tanto el primer anfiteatro como el segundo. En el cuarto anfiteatro tienen ya todo preparado para la llegada de los pilares. Mirad esta zona como la tienen ahí ya para poder preparar el pilar. También han señalado esta zona donde, al igual que en el fondo norte, es que habrá dos pilares, parece, uno aquí y otro en esta zona, que es donde están trabajando, y por otro lado el cuarto en esa parte. Vamos a ver las cerchas que están trabajando con la grúa y ahí está la cesta en la parte de aquí. Mirad, ahí están y están trabajando, como os digo, en las cerchas. Por otro lado, antes de que se me pase, enseñaros que queda por colocar ya solo una lona en esta parte del lateral este para terminar. Y lo que se me había pasado era mostraros cómo estaban quedando las viseras desde el interior. Y así se ven, ahí está la plataforma elevadora. Más imágenes del material que tienen al lado de la entrada del hipogeo. Vamos a pasar a ver el lateral este, en la zona de la ampliación de grada donde hay tantos andamios colocados. Un día más trabajan en toda esta zona. Ya sabéis que las lonas están colocadas en todo el primer anfiteatro. Mirad qué diferentes tonalidades de asientos tenemos, dependiendo de si son VIP, no son VIP, si son más antiguos, más recientes. Madre mía. Y eso que teóricamente son todos el mismo azul. Es verdad que esos asientos sí que son los antiguos. Bueno, por aquí continúan trabajando en la zona de ampliación de grada. Esto sigue exactamente igual. Y en la zona de la estructura de toda esta parte de la torre de 14ª vimos cómo pintaban el nivel inferior, y el superior sigue lleno de andamios y de color rojito. Así que bueno, toda esta parte también sigue exactamente igual. No tenemos noticias, no tenemos novedades, pero sí que están trabajando en esta parte. Ya habéis visto ahí en el suelo que tienen un montón de pasamanos de barandillas, y es que los están colocando en la nueva grada. Aquí lo veis. También trabajan en la unión de los módulos, de las viseras, todo lleno, llenísimo de andamios. La cubierta aún tendrá que esperar. Todo protegido en la anterior zona, tanto de los palcos del segundo anfiteatro como de la zona de prensa.
están trabajando donde están colocando esas piezas rojas. Se ve a gente, se ven algunas piezas rojas, pero nada más. Y por otro lado os muestro esta parte que está llena de andamios, siguen con esos retoques finales, y por aquí también avanzando en esta zonita del lateral este, pero ya os digo, bueno, las noticias son que vuelven a trabajar en la zona de las cerchas, tanto las del fondo sur como las del fondo norte, que casi han tapado todo esto. Y cómo no, pues la colocación de ese nuevo pilar, y por lo demás pues todo sigue exactamente igual en el interior del estadio. Pues nada, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ahora que lo estaba pensando, ¿creéis que es posible que quiten el césped y vuelvan a poner uno nuevo de aquí al próximo partido? Porque si os fijáis, han despejado todo. En la miniatura habréis visto como una máquina, y esa la he visto yo también, que ha entrado dentro. Entonces no sé si las lámparas las han quitado porque van a quitar el césped o qué va a pasar. De todas maneras, voy a estar aquí atenta a cualquier movimiento. Mañana intentaré entrar a primera hora por si acaso van a quitar el césped, porque no sé, me parecería un bombazo y ya algo fuera de lo común que vayamos por el cuarto césped. Tampoco se ha escuchado nada, pero yo de aquí ya me espero cualquier cosa. Sí que es cierto que tampoco está extremadamente mal para que tenga que ser cambiado, pero si no han sido capaces o no lo van a poder recuperar, quizás sea ahora buena fecha para quitarlo por el parón. Pero bueno, estos son ideas mías. Dejadme abajo en los comentarios qué opináis o qué creéis que va a pasar con el césped, porque la verdad es que este año nos está dando muchos quebraderos de cabeza. Lo dicho, dejadme abajo en los comentarios todo lo que queráis. No olvidéis de darle al me gusta y de suscribiros abajo al canal para no perderos ninguno de los vídeos que voy subiendo. Chao.